Estimados estudiantes, tengan ustedes un muy buen día. Pues es un gusto saludarles en esta nueva clase. Em, los temas que vamos a ver hoy ya vamos a rematar en el día de hoy lo que tiene que ver con el tema de geografía política y regionalización, ¿sí? Específicamente, el tema que estábamos viendo desde la semana pasada era el espacio rural y el espacio urbano, ¿ok? Entonces hoy nos vamos a concentrar especialmente en el espacio urbano y más concretamente todavía en el espacio urbano latinoamericano a través del tiempo. En otras palabras, vamos a ver un poco de la evolución de las ciudades en América Latina en los últimos 5 siglos, básicamente, que eso es lo que tiene de historia América Latina, al menos pues desde el descubrimiento de los españoles, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que los aprendizajes son primero relacionar el fortalecimiento de la industria y el desarrollo comercial con el fenómeno de la expansión de las ciudades latinoamericanas. Es decir, que las ciudades en América Latina han crecido, han evolucionado, eh, en parte gracias a la revolución industrial. Desde la revolución industrial, pues las ciudades en general en el mundo han crecido y América Latina no es la excepción. Sin embargo, se pueden mencionar otros factores de crecimiento de las ciudades en América Latina, como por ejemplo en el caso de Bogotá, en Colombia, bueno, y de las ciudades en Colombia en general, pues la violencia en el campo ha generado mucha inmigración hacia las ciudades. Bueno, otro objetivo de la clase es reconocer la transformación de la apropiación del espacio geográfico latinoamericano a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de apropiación del espacio geográfico, es cómo el ser humano ocupa y transforma ese espacio que ha ocupado, ¿sí? Es importante saber esto porque pues en un espacio geográfico virgen pues se pueden hacer muchas cosas y dependiendo del grupo humano que lo ocupe, así va, dependiendo de las condiciones económicas, dependiendo de la concepción que ese grupo humano tenga de cierta filosofía de la vida, por ejemplo, de su religión, de sus costumbres, eso va a determinar cómo está conformado el espacio geográfico y cómo lo va a modelar. Bien, chicos. Entonces, vamos a empezar a ver eh, la evolución de las ciudades en América Latina y para eso vamos a tomar como modelo la ciudad de Bogotá, porque digamos que la historia a nivel macro, ¿sí? A nivel general de Bogotá, es la misma historia de otras ciudades latinoamericanas, como puede ser en Colombia misma Cali, Medellín, ¿sí? Bucaramanga, u otras ciudades latinoamericanas como Caracas, Quito, Lima, Ciudad de México, Buenos Aires. Por eso me parecía importante que ustedes se vieran el documental de Historia Secreta Bogotá y que al mismo tiempo se vieran otro documental de esa misma serie para que ustedes se den cuenta de que las ciudades en América Latina no difieren mucho una de otra. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Ciudad de México, eh, en muchos lugares de Ciudad de México seguramente nos vamos a sentir como si estuviéramos en Bogotá, o asimismo si fuéramos a Ciudad de Guatemala o a Managua en Nicaragua o a San José de Costa Rica, pues seguramente encontraremos muchas características similares de las que encontramos en nuestra ciudad capital. Bueno, entonces veamos acá esta lectura, pues les voy a hacer como el acompañamiento de estas páginas. Dice, el espacio urbano latinoamericano a través del tiempo. A lo largo del tiempo y cuando las sociedades se han establecido en algún lugar,
Han explotado económica y culturalmente recursos naturales y los han incorporado a su vida cotidiana. Estos procesos de adaptación han incluido las creencias religiosas y las prácticas culturales que se manifiestan en aspectos como la forma de sembrar o en la relación con los animales. A este proceso se le conoce como, ya lo dijimos, apropiación del espacio geográfico y ha variado a través de la historia. Conozcamos este proceso. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo sería la aldea de Bacatá, que era el nombre que los muiscas le habían dado al asentamiento donde ellos estaban, ¿sí? Acá, pues seguramente este asentamiento es seguramente lo que hoy conocemos como el centro de Bogotá. Entonces, estaban estos bohíos o chozas, ¿sí? Donde los aborígenes muiscas vivían. Asimismo, ellos practicaban la alfarería, ¿sí? Su producto primario era el maíz, como era en casi todas las culturas nativas americanas. El maíz fue el principal alimento de sustento. Y vemos un poco también de la manifestación de su religión, pues los dioses que los muiscas adoraban, ya fuese al dios Sue, a Bochica, a la luna que llamaban Chía, ¿sí? Acá incluso pues puse esta pequeña diapositiva como para que más o menos también nos armemos una idea de cómo era la aldea de Bacatá, de los muiscas, la cual, ustedes saben, ya lo han visto en otros cursos, que estaba gobernada por el Zipa, ¿verdad? Y pues había otras aldeas de esta misma tribu que rodeaban a la aldea de Bacatá, como lo es la Usme, Usaquén, Chía y Suacha, que hoy día es Soacha, ¿cierto? Hoy en día estas poblaciones pues hacen parte de Bogotá. En ese momento eran aldeas, digámoslo así, eh, independientes, pues que dependían del mando del Zipa de Bacatá, claro está. Y vemos un poco de las creencias de estos aborígenes, como les dije, el dios Sue, que era el sol, la luna, que era Chía, el dios Bochica, que les había ayudado, según la leyenda, a los muiscas a drenar el terreno y a organizarse, ¿sí? Él había cogido las aguas y las había encauzado hacia el salto del Tequendama, si es que algunos de ustedes han estado por ahí. Acá en esta otra foto de al lado, pues también vemos como una imagen de cómo era la aldea muisca. Está un tris pixelada, pero más o menos así debía lucir la aldea indígena. Ya pues los muiscas habitaron durante mucho tiempo este territorio, ¿sí? Y ya tenemos más adelante un cambio radical que ocurre en la transformación de este espacio es la llegada de los europeos a América, más concretamente la llegada de los españoles eh, hacia Bacatá, liderados por el notario don Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada fundó, ¿sí?, la ciudad de Santa Fe de Bacatá, más tarde conocida como Santa Fe de Bogotá, en 1538. Si ustedes se ponen a hacer rápidos cálculos, se darán cuenta que dentro de ya 18 años, Bogotá cumplirá ¿cuántos años de fundada? Eso es correcto. Ya dentro de muy poquito, Bogotá cumplirá 500 años de fundada, imagínense. Ya se está poniendo viejita nuestra ciudad. Volvamos al libro un instante. Bueno, entonces teníamos acá el periodo precolombino, se llama esto, ¿no? Antes de la llegada de Colón o antes de la llegada de los europeos, este periodo se conoce como precolombino. Bueno, después ya tenemos, cuando llega la conquista de los europeos y ya los europeos se asientan y se apropian de estos espacios,
pues empezamos lo que se conoce como el periodo colonial. Y es acá cuando pues los europeos importan toda su cultura, su manera de ver el mundo, ¿sí? Y lo plasman, evidentemente, en este espacio geográfico que antes eran chozas, eran bohíos, ¿sí? Las personas vestidas con unas mantas de algodón muy sencillas y ya vemos un tipo distinto de vestimenta. Primero porque ocurre una mezcla racial, lo sabemos. Hay una imposición de creencias, por ejemplo, pues los europeos sabemos que imponen a los indios la religión católica, ¿sí? El cristianismo. Entonces vemos que, por ejemplo, donde podía quedar un templo del dios Bachué, ¿sí? Ahora los españoles han puesto pues una iglesia, ¿cierto? Y asimismo otro tipo de construcciones que reflejan el modo de vida europeo, como puede ser un palacio de justicia, como puede ser una notaría, como pueden ser tiendas de diferentes productos traídos de Europa y el modo de vestir de la gente también lo refleja. Entonces dice acá, Santa Fe de Bogotá tuvo importantes cambios durante la colonia. Se trazaron las primeras calles que posteriormente fueron empedradas. Si ustedes van, por ejemplo, a Villa de Leyva, se van a dar cuenta de que todavía las calles conservan este tipo de pavimentación, si se puede decir así, el empedrado. Se definió la Plaza Mayor, que hoy en día es la Plaza de Bolívar. Muchos ya hemos estado allá. Y se dio inicio al proceso de crecimiento urbano caracterizado por la construcción de iglesias y viviendas a lo largo de la calle Real, que hoy es conocida como la Carrera Séptima. Pues es que resulta, chicos, que la Carrera Séptima, por la que ustedes también han transitado, resulta que en esta época en Bogotá gobernaron unas personas muy poderosas designadas por el rey de España que se llamaban los virreyes. Entonces ellos solían transitar mucho por cierta avenida y a esa avenida se le conocía como el Paseo Real o la Calle Real, pues porque era por donde los virreyes paseaban o viajaban, ¿sí? Y hoy en día pues es la Carrera Séptima. La actividad económica más importante era el comercio. Este se centraba en la Plaza Mayor y durante la jornada la ciudad era espacio de varias actividades como la compra y venta de productos. La plaza, chicos, era el sitio play de este momento, de la época de la colonia. Aquí se hacía el mercado, aquí la gente venía a charlar, a enterarse de las últimas noticias y asimismo la gente más rica, la gente de más importancia, de más abolengo en la ciudad, tenía su casa junto a la plaza. La gente que vivía cerquita de la plaza era la gente más rica, la más gomela de ese momento. Eh, la población de Santa Fe estaba compuesta por blancos españoles originarios de la península ibérica, por criollos españoles nacidos en América y por los indígenas, que eran los de pues más baja condición social en este momento. La ciudad era regida por el alcalde mayor, quien tenía autoridad sobre las villas, las parroquias y los pueblos de los nativos. Lastimosamente no encontré un video del humorista Hassam que hablaba como de esta época diciendo que efectivamente los españoles eran los gomelos de esta época que llegaban pues a caballo y se vestían así súper chévere y tomaban vino. En cambio que los indígenas pues estaban sometidos y eran como los ñeros pues de su época, los más pobres, los de menos acceso. Pues y claro está porque pues los españoles eran los que eh, digamos así mandaban la parada en este momento. Bueno, pero ¿qué pasa luego del periodo colonial que duró más o menos 3 siglos, hasta 1810? Ya llega lo que es el periodo de la independencia y lo que conocemos como periodo republicano, pues porque este territorio que antes se llamaba la Nueva Granada se convierte en la República de Colombia y pues claro está, Bogotá está enmarcado en esta época.
Dice, la importancia histórica